Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es José Luis. Hoy iniciamos con este curso de capacitación organizada por el TCB Automation. Como todas las semanas, vamos mostrando algunos proyectos y tecnologías importantes aplicados a diferentes áreas. En esta oportunidad, el tema básicamente está enfocado a sistemas de riego inteligente y agricultura de precisión y la tecnología ancestral peruana. Bien, eh, iniciaremos con un tema bastante importante y es necesario tocar un, el, la tecnología que se ha venido usando en los años anteriores o en el pasado de nuestra historia eh, nacional como historia peruana. Eh, Bien, dentro de esta realidad, la tecnología ancestral andina ha sido una de las tecnologías más avanzadas que se ha venido aplicando. Y esto es importante aplicar hoy en la actualidad debido a que tanto en la estructura de las agriculturas que se han venido desarrollando no han funcionado de manera viable como los otros o los años anteriores o esta tecnología ancestral que había implementado ya los incas, ¿no? Donde se había practicado en nuestro país. La tecnología en los años anteriores, esta civilización andina de nuestro país, que es Perú, que hoy conocido, eh, se ha desarrollado sistemas avanzados como el manejo de agua. Esto hace más de 500 años antes. Estas obras que se realizaron, pues fueron obras como una obra maestra de la ingeniería hidráulica, donde los incas lograron diseñar un sistema de riego, de drenaje tan perfecto que manteniendo la ciudad intacta, frente a la erosión, a las lluvias torrenciales, supieron mantener este tipo de tecnologías en el rubro de la agricultura, ¿sí? Estas tecnologías también se aplicaron a otras áreas, ¿sí? Pero en esencial, hoy nuestro enfoque es en el tema agrícola. Esto para ir relacionando con las tecnologías que venimos hoy desarrollando en la empresa Bioautomation y cuál es eh, nuestro eje pilar o eh, nuestra motivación para seguir desarrollando tecnología, ¿sí? Como riego inteligente, Machu Picchu, una de las culturas eh, avanzadas, una de las culturas desarrolladas hasta hoy en la actualidad, se desarrollaron tecnologías en sus áreas, en sus zonas de infraestructura, como la agricultura misma que se han ido implementando, como los canales de piedra con pendiente controlada, asimismo los drenajes subterráneos eficientes de distribución equitativa del agua, como prevención de erosión y deslizamiento. Como podemos observar, los drenajes que se han venido desarrollando han sido tan avanzadas y bien estructuradas. Los manantiales que se han ido captando, así como la infraestructura de desarrollo, ¿sí? Como podemos observar en cada punto de la ciudad, en este caso de la ciudad de Machu Picchu, tiene varios puntos y ejes importantes donde se han implementado este tipo de tecnologías avanzadas, ¿ok? Y es importante entender cómo esta estructura ha sido desarrollada
para luego mantener con grado de eficiencia el consumo del agua y la distribución eficiente. Este es un tema bastante importante hoy en la actualidad debido a los retrasos de, eh, en, la, eh, en las estaciones, las sequías prolongadas. Es importante poder tener a consideración estas tecnologías ya implementadas en nuestro país. Bien, la bioautomation más la sabiduría ancestral. Nosotros intentamos relacionar la empresa bioautomation, en este caso el eje del punto de la tecnología que se ha estado implementando para replicar basados en tecnologías nuevas y poder implementar hoy en la agricultura y así mismo también aplicar la agricultura de precisión de manera eficiente. El riego invisible que se han venido implementando por los incas. Llamamos a los andenes o terrazas que se han desarrollado, que hoy en la actualidad pues ya no se desarrollan este tipo de tecnologías, pero la estructura fueron los siguientes: las capas de andenes que pudieron haber sido estructuradas tanto superficial, media y profunda, el tipo de material que se usaron para la estructura superficial, como tierras firmes o humus, para la capa media, arena arenosa, ¿no? Profunda, piedras grandes y gravas. Función inteligente. En este caso, en la parte superficial se sembraban como cultivos de maíz, papa, eh, coca, oca, otros. La agricultura este tipo de infraestructura fueron de manera eficientes, eh, y la estructura luego en la parte media es donde se ha considerado fueron las infiltraciones del agua lentamente hacia abajo. Esto era importante para poder retener la humedad y poder mantener por un prolongado tiempo húmeda, en este caso el suelo. Profunda, piedras grandes y gravas, permite un drenaje rápido evitando que el muro empuje por presión hidrostática. En este caso era importante también considerar este punto, ya que cuando existía eh, la aglomeración de demasiado flujo de agua, entonces este tipo de estructura ayudaba a poder mantener los andenes. Bien, eh, una de otras tecnologías importantes fueron los canales de precisión. El agua se transportaba a través de un canal de piedra que poseía como 749 metros de largo con una pendiente promedio del 3%. Esta inclinación esta inclinación era bastante importante, automatizada, que mantenía un flujo constante sin erosionar el canal y así evitando el estancamiento de sedimentos, ¿sí? Vamos avanzando y un poco viendo la parte estructural y la parte interna de la estructura de, de la altura. El drenaje, la clave eh, era que el 60% del esfuerzo constructivo de Machu Picchu estaba bajo tierra. Los incas sabían que el exceso de agua era su mayor enemigo, entonces diseñaron muchos o varios cientos de puntos de drenaje que evacuaban el agua, eh, y estos drenajes que ayudaban
a poder desplazarse el agua con mayor facilidad y mantener los andenes hacia el, hacia un principio que se mantenía intacto, evitando así los deslizamientos de tierras. Estos drenajes que ya estaban implementados en diferentes puntos, ¿no? Que podían pasar de manera tal que no quedaban afectadas los andenes o las zonas de cultivo. Pero un dato importante aquí era el retener el agua que se obtenía de la lluvia. Aparte de ello, ya ellos habían implementado pozos también de rescate. Hay unos pozos que se han estado implementando para que estos aguas que luego iban a ser filtrados podían ser retenidos en algunos puntos, ¿no? Tipo pozas, y esta agua servía para que las personas que vivían en la parte baja, pues podían aprovechar esta agua y así mantenerse todo el año. Pasando al punto ya más análisis del tipo de suelo y luego en base a ello aplicar métodos de control, luego hacer modelamientos de infiltración del agua y etcétera. Es importante tener en conocimiento de que un suelo para la forma lineal puede ser de forma tanto eh, eh, tanto un suelo tipo poroso, ¿no? Poroso saturado, completamente saturado. Esto decimos cuando el suelo está completamente lleno de agua. Entonces podemos nosotros estructurar como sólido, agua, vegetación encima y precipitaciones que pueden existir. Ahora, para un modelo no lineal, en la cual se pensaría hacer estudios con mayor complejidad, podemos representar los suelos de esta manera: precipitación, vegetación, que en el suelo puede existir aires, capas de aires, agua y sólidos, ¿cierto? Entonces, habría puntos vacíos donde puede contener aire. Bajo este principio, podemos representar de la forma siguiente: habrá una cierta proporción o cantidad de aire, habrá una proporción de cantidad líquido y sólido. A ello nosotros le llamaríamos luego contenido o cantidad de humedad. Vamos a lo siguiente. Para ir modelando matemáticamente y luego hacer una representación y simulaciones luego más adelante, que luego esto será llevado a cabo a hacer controles más avanzados usando tecnologías o sensores. Hoy en la actualidad esto va a ser importante conocer que la infiltración del agua por el grado de porosidades, nosotros podemos modelar bajo el principio de capilaridad. ¿Qué queremos decir cuando hablamos del principio de capilaridad? Es que puede existir puntos vacíos, puntos donde hay agua y sólido, pero se pueden formar tipo venas capilares donde por la diferencial de potencial, las películas de agua pueden circular de una forma tal que esta representación sería un movimiento capilar en 3 dimensiones, ¿sí? ¿Cómo nosotros modelamos esto? Podemos modelar por el, este de acá, el diferencial de potencial, luego bajo las ecuaciones diferenciales parciales que van a depender del espacio y el contenido del agua en el suelo. Una vez ello, nosotros podemos representar primero para las ecuaciones de movimiento de contenido del agua en un espacio unidimensional. Digamos que el agua se mueve para abajo, entonces bajo el suelo nosotros representaremos de esta forma, donde esta será dependiente de la conductividad, contenido del agua, diferencial de potencial. A su vez,
nosotros podemos representar esta representación de la forma siguiente, que el contenido del agua nosotros podemos relacionar con la capacidad específica del contenido del agua y relacionar con la difusividad hidráulica, ¿ok? Que tenemos aquí, y luego tendríamos una ecuación que nosotros le llamaremos ecuación de Richard o ecuaciones de obtenidas de Molina y Cuña, donde esta ecuación en una representación unidimensional va a ser representado de la forma siguiente, donde el movimiento del contenido del agua va a depender de la difusividad, asimismo del contenido del agua, luego la ecuación, bajo ecuación de diferencias parciales, disculpe, que va a depender de la difusividad y la conductividad del agua. Bien, luego, bueno, luego que se hace todo un modelamiento y un estudio, nosotros podemos realizar simulaciones de comportamiento del agua en el suelo. Bueno, esto ha sido desarrollado en la maestría, hemos desarrollado en la maestría el comportamiento del agua, pero usando un modelo lineal, es decir, difusividad y conductividad que puede ser constante. Pero ¿qué pasa si usamos el modelo no lineal, donde la difusividad y la conductividad en este caso son variables? Diremos que el contenido del agua que se mueven son de esta forma, que son tipo ondas, puede existir puntos, picos que pueda tener en algunos puntos, o caídas repentinas del modelo cuando se considera, en este caso, un modelo no lineal. Bien, a ello queremos mostrar una representación aquí, que cómo luego yo puedo hacer un monitoreo mediante la aplicación de sensores o usando sensores para hacer un control y mantener, por ejemplo, el agua o reducir el consumo del agua, ¿no? Entonces, si nosotros colocamos sensores en estos puntos, de lo cual en la cultura incaica no se usaban todavía sensores, pero hay que tener claro que ya por conceptos de estudio y de análisis, obviamente ellos no usaron sensores modernos como ahora, pero se usaron sistemas de mediciones eh, en el pasado, ¿no? Donde a partir de estas mediciones ellos pudieron controlar el agua también para hacer para tener un buen uso del agua y así tener una agricultura de precisión adecuada. Entonces, si nosotros colocamos un sensor en tanto en la superficie y en la profundidad, nosotros podemos tener información de la humedad o de contenido del agua en el suelo, ya sea poroso, saturado o no saturado. A ello, nosotros haciendo un modelo o la representación, si queremos aplicar algún método de control, ya sea control de tipo PID o control de tipo modos deslizantes, nosotros vamos a tener una simulación inicial donde si yo quiero obtener hasta o controlar en un punto contenido de agua, por ejemplo 0.1, entonces mi señal de control va a responder con respecto al punto de referencia de la que yo quiero tener. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero tener la humedad de suelo a un punto 0.1, entonces el contenido de agua que va a infiltrarse en el suelo va a ser controlado mediante un controlador tal que me va a decir que yo no quiero tener demasiada humedad y tampoco quiero bajar de su humedad, sino quiero mantener mi humedad por un largo tiempo. Entonces, el sistema de control va a ir activando, desactivando y de esa manera. Bien, tenemos varios aquí trabajos de simulaciones, hechos para simulaciones. También tenemos aquí algunas
figuras de impulso-respuesta, una comparación ya para hacer un análisis del, en este caso, con controles medio, ¿no? Entonces, con el control medio que nosotros podemos observar es una representación, por ejemplo, de la señal de control de esta forma, ¿ok? Y luego, para hacer un control eh, en cascada o en un control en varias mallas, va a ser importante considerar una señal de referencia de un control, sistema de control uno y un sistema de control 2 para luego obtener resultados importantes como la que podemos observar aquí. Entonces, ¿qué estamos observando aquí? Si bien es cierto, tenemos algunas curvas de tipo no lineal overshoots que puede existir, si bien es cierto, pero nosotros podemos observar que lo siguiente, que podemos controlar la humedad del agua en un punto o un contenido del agua determinado, ¿sí? El contenido del agua medio, el contenido del agua en un punto específico, ¿no? Y donde podemos mantener tanto en la profundidad y en la superficie controlada la humedad del agua. Bien, esto regido bajo ya, como decía, mallas internas y externas, bajo una malla aquí que les estoy mostrando, ¿no? Este es un desenvolvimiento bien estructurado, desarrollado en la maestría, donde se propone que cuando se implementa controles tanto de PI en la parte superior y control de modo deslizante en la parte inferior, entonces la relación de estas dos mallas de control bajo un modelo de ecuación de diferencias parciales no lineales, nosotros podemos controlar usando las dos mallas al mismo tiempo la humedad tanto en la profundidad y en la superficie, ¿sí? Y esto es un factor muy importante, un avance tecnológico bastante importante, en la cual ya hoy se puede relacionar con sensores y de esa manera mantener la humedad. Esto básicamente es un trabajo muy importante, en lo cual también puede existir variaciones, como en este caso, esto ya dependiendo de la cantidad de agua que se va agregando o quitándolo. Bien, finalmente quiero, quiero pasar a la tecnología que nosotros bajo estos conceptos venimos implementando. Una manera de controlar físicamente o usando controladores, en este caso de la humedad del agua o también de la cantidad de agua que se va a usar, es usar controladores bajo microcontroladores, ¿no? En este caso, que son programables que nosotros podemos implementar métodos de control ya sean de tipo PID, de tipo modos deslizantes, y de esa manera implementar en la agricultura y tener resultados óptimos y eficientes, ¿no? Para ello también nosotros hemos implementado como empresa un aplicativo donde podemos observar el comportamiento también el comportamiento del agua o la cantidad de riego que se está usando. Entonces simplemente ingresar a este botón y la cual ya se les dirigirá hacia la aplicación donde ustedes pueden monitorear desde la aplicación la, tanto las estaciones, la parte clima, la humedad del suelo y el riego que se quiera realizar. Bien, esto es un trabajo importante que se viene realizando, que se viene trabajando en la empresa Bioautomation
Aquí podemos observar, por ejemplo, una de las aplicaciones o el uso que se le está dando. Por ejemplo, podemos obtener aquí información, información del controlador, ¿cierto? Bien, ok. De esa manera también se está trabajando y algo muy importante para finalizar en este punto. La agricultura de precisión es la gestión agrícola basada en datos para maximizar productividad y sostenibilidad. En épocas de sequía, en épocas de falta de lluvia o agua, es importante poder distribuir bien el consumo del agua, ¿no? Y también tener reservas importantes para mantener por un tiempo prolongado la humedad o el riego en la agricultura, ¿sí? Por ello, las tecnologías que se pueden ir implementando, tecnologías como sensores LOD, estaciones meteorológicas, es importantísimo que todos los agricultores puedan poseer mini estaciones, controladores automáticos, en este caso para controlar lo que decía, la humedad en la profundidad, en el suelo, así mismo en la superficie, ¿sí? Es importante las soluciones que, que muchas empresas, como el caso de nuestra empresa, también viene desenvolviendo para poder eh, tener una agricultura de precisión adecuada. La arquitectura del sistema, sensores controladores que siempre se usan, los beneficios importantes, ahorro de agua, hasta 40% y hasta más, mayor rendimiento de cultivo, reducción de costos y las aplicaciones que se puede dar en diferentes tipos o métodos de cultivo o de siembra que, bueno, se puede realizar y donde los métodos de control, la automatización y la agricultura de precisión va a ser un factor muy importante para combatir los efectos de repente de fenómenos naturales como la sequía y otros. Bien, este es un resumen de la capacitación que venimos dando. Seguiremos dando más información y planteamientos y información de tecnologías, tanto científicas, eh, en estos cursos organizada por la empresa Video Automation. Muchas gracias y muy buenas